Bueno, vamos a continuar con lo que sería nuestra unidad 3, que tendríamos que estar desarrollando también la semana pasada, pero que por problemas de salud no pude desarrollar, ¿verdad? Me gustaría saber si es que lograron leer los materiales que yo les habilité dentro de la plataforma. Si ya pudieron leer o todavía no. Compañeros, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Creo que la compañera se desconectó. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy, ¿verdad? Bueno, dice, en el mundo de la terapia psicológica existen distintas perspectivas teóricas y prácticas que tratan los problemas de manera diferente. Justamente sobre los tipos de terapia es los materiales que yo le había dejado dentro de la plataforma, y también trata de eso las actividades, ¿verdad? La primera teoría o terapia, ¿verdad? Psicoanalítica y psicodinámica. ¿En qué consiste? Dice, la terapia psicoanalítica tiene su origen en el modelo teórico propuesto por Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Su teoría explica el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de conflictos inconscientes que se originan en la niñez. ¿Quién no le conoce, verdad, a Freud? ¿En qué se basa su terapia, por así decirlo, verdad? Sería para tratar de comprender muchas veces esos pensamientos disfuncionales, por así decirlo, ¿verdad? Esos impulsos muchas veces que tenemos reprimidos por nuestra conciencia, pero realmente está en nuestro inconsciente y eso nos afecta todos los días o nos afecta en algún momento de nuestro día o de la vida también, ¿verdad? ¿En qué se basa la terapia? ¿De qué se encarga, por así decirlo? De ir sacando eso al exterior, de ir interpretando realmente nuestro inconsciente. Se hace muchas veces la interpretación de los sueños, muchas veces se hace un análisis de nuestras acciones mismas, ¿verdad? Se hace también la asociación libre. Y la psicodinámica, vamos a decirle que sigue todavía la línea, ¿verdad?, del psicoanálisis, pero tienen ciertas diferencias. En cuanto a las sesiones, primeramente, ¿verdad?, que cuando uno hace la terapia psicoanalítica, lo recomendable es ir 3 a 4 veces por semana a la sesión, por semana. En cambio, la terapia psicodinámica propone que las sesiones sean 1 o 2 veces por semana nada más. No es tan recurrente como una terapia de psicoanálisis, ¿verdad? Dentro de la psicodinámica, también el terapeuta muchas veces aconseja o muchas veces refuerza ciertos aspectos, ¿verdad?, de la persona. En cambio, dentro del psicoanálisis, el terapeuta no da consejos y muchas veces es como que solamente se limita a dar esas interpretaciones, ya sea, como dije, ¿verdad?, por la asociación libre, por la interpretación del sueño. Y en cambio, la terapia psicodinámica sí usa otro tipo de técnicas, por así decirlo, ¿verdad? Usa también la interpretación, pero también hace una interpretación educativa, por así decirlo. Hace más una terapia de apoyo también a la persona. Como dije, el terapeuta también da consejos, a diferencia del psicoanálisis, que solamente hace la interpretación, ¿verdad? Después tenemos la terapia cognitivo-conductual,
Desde la perspectiva cognitivo-conductual se entiende que los pensamientos, creencias y actitudes afectan a los sentimientos y emociones y también al comportamiento. Por tanto, esta forma de terapia combina distintos métodos derivados de la terapia cognitiva y de la terapia conductual. Es como que se unen estas dos terapias, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? En enseñarle al paciente una serie de habilidades para poder, ¿verdad?, afrontar las situaciones problemáticas que se le atraviesan. Es como que vamos modificando el pensamiento que tiene el paciente ante ciertas situaciones que le puede llegar a afectar. Vamos creando de qué manera la persona puede llegar a afrontar de diversas maneras según el pensamiento que pueda llegar a tener. Y eso es lo que vamos de repente cambiando. Vamos identificando primeramente cuáles son esos pensamientos que de repente, ¿verdad?, no le están ayudando a la persona, y vamos viendo a través de técnicas de qué manera ir cambiando, de qué manera ir perfeccionando esas habilidades que ya posee la persona, ¿verdad? Vamos ayudándole de qué manera podría esa persona expresarse mejor, de qué manera puede relacionarse mejor con los demás, de qué manera puede buscar soluciones a las situaciones que tiene en conflicto, ¿verdad? Vamos haciendo una psicoeducación también. ¿Cuál es el objetivo de esta terapia? Cambiar o modificar ese comportamiento, cambiar la manera en que piensa el paciente, la manera en que siente el paciente, como estaba diciendo, la manera en que interactúa con los demás, la manera en que de repente ve su entorno. Vamos viendo de qué manera podemos modificar eso. La terapia humanista, dice, la psicología humanista se considera la tercera ola de la psicología, contemplando las perspectivas cognitivo-conductual y psicoanalítica como las dos fuerzas predominantes anteriores a la humanista. Dentro de la terapia humanista, lo que se hace es ver el inconsciente y lo consciente de la persona otra vez. Es como que vamos estudiando todo lo que ya conocemos de nosotros mismos y vamos validando eso. Vamos viendo o vamos visualizándolo a nosotros como si fuéramos protagonistas, ¿verdad?, de nuestra propia vida, y vamos haciéndonos ciertas preguntas nuevamente. Vamos buscando, ¿verdad?, sentido de nuestra existencia, del por qué me pasa esto, por qué, vamos buscando el porqué del porqué, por así decirlo, ¿verdad? Vamos preguntándonos por qué yo estaba viviendo de esta manera, por qué yo reacciono de esta manera, cuál es el resultado de mis propias acciones. Como dije, vamos creándonos como si fuera que nosotros somos protagonistas de la vida, el personaje principal, y vamos tratando de combinar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero dándole sentido de que realmente si tenemos dicho resultado es porque actué de cierta manera. Entonces, ¿de qué manera yo puedo cambiar? Pero en este caso, el terapeuta no es tanto como que le guía y le da respuestas, sino que sirve solamente como un papel secundario, por así decirlo, ¿verdad? Que va permitiéndole a la persona o al paciente otra vez que él mismo vaya contestando sus preguntas. Es como que va buscando, ¿verdad?, que la persona pueda comprender
de qué manera se siente satisfecho con la vida, de qué manera la persona puede llegar a mejorar, que la propia persona pueda comprender eso, de cuáles son, por así decirlo, las opciones que tiene y cuál cree que de repente va a ir mejor con la situación que está atravesando. Es como que le muestra, pero deja que la persona pueda decidir y que después esa persona pueda hacerse responsable también de esa decisión. Tenemos la terapia de la Gestalt. La terapia Gestalt fue desarrollada por Fred Peirce, Laura Peirce y Paul Gottman en los años 40 y es un tipo de terapia humanista, pues concibe al ser humano sus metas y su abanico de necesidades y potencialidades, ¿verdad? Vamos dándole a la persona herramientas o técnicas de repente, ¿verdad? Con las que pueda ir experimentando o con las que pueda ir teniendo experiencias. Que pruebe de manera creativa, ¿verdad? De qué manera de repente afrontar la situación, de qué manera puede ir mejorando, que sienta esa libertad, ¿verdad? De que tiene el poder de la decisión, por así decirlo, ¿verdad? Como dije, se centra mucho en el presente, en el aquí y ahora. Cómo yo me siento ahora, qué yo puedo hacer ahora para mejorar cómo me siento ahora, para mejorar esta situación que está pasando ahora mismo. No en lo que ya pasó, no en lo que va a pasar, sino en cómo mejorar de repente, ¿verdad? Cómo mejorar mi día o cómo terminar mi día ahora. De repente yo estoy cansada, bueno, ¿qué puedo hacer para dejar de estar cansada? Bueno, me voy a ir, me voy a duchar, voy a acostarme. Vine del trabajo, tengo hambre. Bueno, ¿qué yo puedo hacer para ahora mismo dejar de tener hambre? Bueno, me voy en la cocina, me preparo un sándwich, me preparo algo de cenar, ¿verdad? Es como que voy satisfaciendo esa necesidad que tengo ahora, pero de una manera creativa también, porque la persona tiene que ser capaz de ir experimentando cosas nuevas también. De repente, en terapia, viene la persona y es como que te dice, estoy con algo que reprimo desde que soy niña o niño, ¿verdad? Tengo muchas cosas que de repente me gustaría gritar o decirle a una persona. ¿Y de qué manera normalmente se les suele ayudar? Con la silla vacía, con la carta. ¿Por qué? Porque eso alivia a la persona en ese momento. Puede que después de 1 o 2 semanas vuelva otra vez esa tensión, vuelva otra vez ese rencor reprimido que tenía la persona, pero en el momento es como que la persona se liberó, se siente libre y experimentó una manera que el día de mañana puede volver a usar como recurso y que puede volver a aliviarle. Entonces va experimentando también y va conociendo, ¿verdad? De qué manera de repente ir liberándose. Vamos enseñándole de qué manera también o cuál es la técnica que de repente le va mejor, ¿verdad? Después tenemos la terapia sistémica. La terapia sistémica tiene en cuenta la representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora, donde lo importante son las relaciones y los componentes que surgen a partir de ella. En este tipo de terapia le damos mucha importancia a las demás personas con quienes se relaciona nuestro paciente. ¿Cuáles son los otros grupos? ¿Con quienes más se comunica? ¿Con quienes más se integra? ¿Con quienes se desenvuelve nuestro paciente? Se suele usar mucho, ¿verdad? La terapia familiar, perdón. De repente
a consultorio, vienen los padres, le traen a su hijo porque su hijo está presentando ciertos comportamientos de rebeldía, de la escuela le mandaron. Entonces nosotros nos damos cuenta realmente que mamá y papá no están teniendo buena comunicación, de repente hacen gestos así que se desagradan uno al otro, entonces tratamos de ver, ¿verdad?, de que por qué ese paciente se siente de esa manera, le damos importancia también a ese entorno, porque sabemos que ese entorno tiene una influencia en nuestro paciente, entonces también importa. Y hacemos una terapia sistémica donde le integramos ya sea a la familia o ya sea al grupo de donde viene nuestro paciente. Vemos de qué manera podemos ir cambiando ciertos comportamientos para que se dé una mejor convivencia o para que se mantenga ese equilibrio en ese sistema. Ahora, estas serían preguntas para ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones para acudir a terapia? ¿Cuáles serían algunas de las razones más comunes por las que se acude a terapia? ¿Puedo hablar, profe? Sí, claro. Cuando uno empieza a tener, cuando lo que a uno le está pasando, por ejemplo, uno se siente angustiado o con ansiedad, cuando esa ansiedad uno ya no le permite hacer las tareas normales que suele realizar, ya sea trabajo, estudio, cuando uno ya le empieza a agobiar eso. Cuando ya empieza a tener limitaciones, por así decirlo, ¿verdad? A ver, ¿cuál Y sería otra razón? Pero generalmente Razón, no sería bueno que todos tengamos terapia, no hace falta que lleguemos a un extremo. O vos, tu Claro. pregunta es directamente cuál sería el extremo para llegar a la terapia. No. ¿Cuál sería una razón? De repente Teresita me puede dar una razón del por qué ella considera que puede ir a terapia, de repente la otra compañera me puede dar otro, el compañero me puede dar otra razón. Para ustedes, ¿cuál sería una razón? No hace falta que lleguemos al extremo. Yo, por ejemplo, me puedo ir porque de repente no me estoy más concentrando como antes y considero que algo del pasado que está en mi inconsciente capaz esté regresando, puedo decir, ¿verdad? Puede ser por estrés, por ansiedad, a ver, después. profe, Sí, nosotros la profesora cuando estábamos en el segundo curso nos recomendó a nosotros que vayamos a terapia por la cuestión misma de la profesión y carrera que estamos siguiendo de la psicología, porque si bien no estamos ejerciendo de manera profesional la psicología, la gente te pregunta de cierta manera algunas cuestiones y yo en realidad iría a terapia por cuestiones ya así personales, cuando tengo algún, como mismo menciona, que en la cuestión de la terapia pues está muy satanizado, que si vos te vas a terapia vos ya estás loco, te pasa sí, algo muy fuerte ya, eso, o sea, eso está bueno que hay que eliminar. Si vos no estás bien, no trabajas bien, no te sentís bien, tenés que ir a terapia porque es una ayuda que te brinda como persona y una contención que muchas veces no te va a dar tu mejor amiga, tu amigo, porque va a dar otro tipo de perspectiva en cuestión de las cosas que vos necesitas. claro. A ver, otro compañero o compañera. No es tan fácil. Bueno, a ver, esta siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los beneficios de ir a terapia? Estar bien con uno mismo y poder Sí, sobrellevar las cosas, los problemas que uno tiene en el día, en la vida, cuestiones que dejas pendiente y que trata de querer resolver y buscar la manera. Tener las herramientas para poder resolver lo que nos está ocurriendo. sí.
para prevenir también, así como estaba diciendo Natalia, profe, Sí, para poder prevenir que nos llegue a ocurrir algo, porque la psicología también hace prevención, ¿verdad? Y claro. nosotros podemos prevenir que llegar a un extremo o algo por el estilo, o llegar a una patología, una Claro. ansiedad, por ejemplo. Sí, A mí me encantaría irme a terapia todos los días, va, demasiado gusto, pues, va. sí, Ya me quito. realmente que, como siempre digo, ¿verdad? A nivel país estamos todavía muy lejos de lo que es darle la debida importancia a la salud mental. Pero qué lindo sería, ¿verdad? Que cada institución tenga un profesional. Entonces, no hay esa necesidad ni siquiera ni de salir del trabajo porque en la empresa se supone que tiene que haber donde un profesional capaz de, como dice el compañero, de verdad a gusto, irte que por lo menos te escuche, que te diga algo, que te algo aprendas. Sería Así bueno. mismo, así mismo. Profe, Sí, por ejemplo, ¿qué pensás de ahora, por ejemplo, hay una ola de asaltos, ¿verdad? Masivo que se da en todas partes y que de repente es una reacción así de personas que trabajan, digo, roban, ¿verdad? Pero trabajan en equipo, en grupo, y a mí eso me re llama la atención. O sea, entre cinco o seis, eso, arman así un grupo y salen a asaltar. Es un nuevo modus operandi que se da ahora, después del, no sé, en sí. este tiempo de pandemia. Raro es. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las conductas desviadas, que son justamente los delincuentes, ¿verdad? Que hablamos de muchos factores para que lleguen a eso. De repente, sí, hay personas que de repente pueden encontrar placer en eso y así como hay otras personas que de repente no cuentan con las mismas oportunidades. Sabemos bien que igualdad de oportunidades no tenemos. ¿Qué trajo la pandemia? Mucho desempleo. Entonces existe una necesidad que hay que satisfacer. Muchas veces, no, tampoco digo que estoy justificando, ¿verdad? Pero se llega a una acción desesperada muchas veces. Entonces, hay muchos factores, como estaba diciendo. Dice la compañera, en grupo. Entonces, es importante ver también la edad, que normalmente son, ahora ya no son más tanto los adolescentes nada más, sino que también ya son los jóvenes adultos, que veo mucho ahora. Entonces, ver cuáles son las necesidades de repente, cuáles son los factores. Ahora, por ejemplo, como dije, hay mucho desempleo, hay mucha necesidad, entonces hay mucha desesperación también. Y sabemos bien que una persona cuando está con una necesidad, cuando está en un estado de desesperación, es una persona muy influenciada, muy vulnerable a ser influenciada. Entonces de repente yo no quise, tengo una necesidad, pero digo, no, voy a salir nomás a trabajar, pero viene Teresita y me dice, no, pero ¿para qué te vas a ir a trabajar tantas horas si nos vamos, hacemos un asalto y sabes que con eso ya vamos a comer todo un día? Y va a ser cuestión de, no sé, 2, 3 minutos máximos el trabajo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo digo, de a poco me empieza a convencer y bueno, voy a ceder. Se da también en algunos casos, ¿verdad? Y muchas veces, como estábamos diciendo, por la aceptación misma también. Eso se da mucho en los adolescentes. Yo quiero pertenecer a cierto grupo, quiero que me acepte, entonces voy siguiendo esas conductas que ellos van realizando, esos comportamientos, voy tratando de imitar y me integro al grupo de esa manera. Nosotros, por ejemplo, estábamos debatiendo hoy con mis compañeros de trabajo y yo sí les decía, ¿verdad? Que de repente hay gente que se deja llevar por los grupos, pero todo depende también de la persona y de cómo se crió esa persona y de la vulnerabilidad que esa persona siente para Sí. poder Y realizar ahí eso. es donde nosotros entramos como psicólogos sociales a estudiar realmente nuestra sociedad, cómo influye en nuestro comportamiento individual y viceversa. Sí. ¿Cuál es mi comunidad y cuál es la sociedad en que yo me desarrollé, que yo fui creciendo, qué es lo que yo fui aprendiendo de mi comunidad, de mi sociedad, como estoy diciendo, ¿verdad?
A Luque, por ejemplo, ¿cómo se le conoce luego? Es la ciudad más peligrosa supuestamente, donde vos te vas y sí o sí luego te van a asaltar por ahí, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Todo se Porque, hace a lo, ¿cómo? todo se hace a lo Luque ahí. Sí, es como que, bueno, se va manteniendo esa, vamos a decirle que creencia, esa, no quiero decir que es una cultura, ¿verdad? Pero es como que vamos aprendiendo eso dentro de nuestra sociedad, vamos siendo influenciados por nuestro entorno y se va manteniendo eso. Porque, por así decirlo, en ciertas partes es como que se va normalizando. Ah, es normal luego que si te vas ahí te vas a saltar, o es normal luego que en tal esquina fulanito está y no, ellos sí o sí luego te van a ir a asaltar. Es como que sabemos quiénes son muchas veces y no se hace tampoco esa denuncia. Y, profe, una conducta así de los delincuentes también, ¿verdad? Que famosos así viven todo en una villa, huele por decirlo así, pero eh, y ellos, ¿verdad? Ellos saben que otros, o sea, que ellos así no pueden delinquir en su barrio, se van a delinquir en otro barrio y los del otro barrio vienen ahí. Sí, Entonces, cuando uno entra ahí, papá, por ejemplo, se volvió a casar, profe, y él vive hacia un barrio así, está ahí al lado, pegado prácticamente. Yo, por ejemplo, cuando me empecé a ir a visitarle, me da miedo, porque nosotros vivimos hacia el Shopping del Sol, ¿verdad? Nuestro barrio, y el barrio de papá es allá hacia el Botánico, por ahí, ¿verdad? Y yo tenía miedo de irme, y él me decía, acá no te van a hacer nada, acá ellos saben que vos sos mi hija y te van a Y, cuidar. Y me y decía, vos pues sos la chetada, pues, Chapín del Sol. la onda. pero pasa. Y él me decía, acá te van a cuidar. Pero ellos se van a delinquir en otros barrios y los otros barrios vienen a delinquir acá. Así. Yo decía, ah, tienen todo código, lo había. Sí, yo no sé si la profe Ana les comentó, pero su barrio es más o menos así, o sea, frente a su casa prácticamente están los delincuentes y por así decirlo, y es así, es como que yo al principio tenía miedo para irme, ¿verdad? Pero cuando se dan cuenta realmente que vos tenés una relación con alguien que está dentro del barrio, por así decirlo, es como que ya no te tocan, por así decirlo, ¿verdad? Pero da ese miedo, como dice la compañera. Bueno, quiero darle las indicaciones para lo que va a ser nuestra parcial la próxima semana, ¿sí? Van a ir elaborando un mapa conceptual, no hace falta que sea muy largo, que tenga como tema principal, por así decirlo, ¿verdad? Las terapias grupales o terapia de grupo y luego se van extendiendo los tipos de terapia, ¿sí? Mi cabeza va a ser terapia grupal y mi cuerpo o mis brazos, ¿verdad? Van a ser mis tipos de terapia. Solamente eso, ¿sí? Entonces, yo les voy a estar habilitando, como siempre voy a tratar de habilitarles un poquito temprano y van a tener tiempo hasta las 23 horas para poder alzar eso dentro de la plataforma. Solamente que quería ya dar las indicaciones, entonces para que ustedes puedan ir elaborando ya en el transcurso de la semana y en la fecha entran nada más para alzar ya. O si es que Y no que tienen, propio, mi ¿sí? cabeza va a ser, no entendí, espera que. El tema principal va a ser terapia grupal Ujú, y nuestro cuerpo, nuestros bracitos, ¿verdad? Donde vamos a ir extendiendo nuestro mapa conceptual, van a ser los tipos de terapia. ujú. Y eso sería. Mm. Entonces, si es que tienen tiempo en el transcurso de la semana o de repente si pueden hacer fin de semana, entonces ya pueden ir elaborando. Entonces, Terapia grupal. terapia Ay, grupal. genial, profe. Genial, mapa conceptual, así hacemos más completo. Sí. Y ya saben, los criterios más o menos ustedes ya manejan, pero de igual manera yo les voy a habilitar en el día, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Pero, como dije, ese va a ser el tema.
Criterio, no hay tantos criterios, el criterio principal es solamente que sea de manera individual. Sabemos bien que el tema es similar, pero de igual manera el copiar y pegar o de repente si quieren investigar otros materiales va a ser diferente. Hasta el tipo de letra de repente varía, ¿verdad? Entonces no quiero encontrar el mismo examen alzado 2 veces, porque si no ambos parciales van a ser anulados, ¿sí? Famoso. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta ustedes, compañeros. No, súper bien, profe, gracias. Bueno, perfecto. De mi parte, les agradezco por participar y ya les dejo libre. Que disfruten de su noche y que tengan una buena semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.